Un saludo a los amigos de Nuestra América. Estamos aquí como cada semana. Hoy vamos a estar en el programa Arturo López Levi, mi colega que ahora mismo les estará saludando a la audiencia, y quien les habla, Harold Cárdenas. Luis Carlos se nos estará sumando el próximo martes. Hoy queríamos hacer un programa para hablar sobre el voto latino en la Florida. Creo que tenemos números que mostrar. Creo que han cambiado mucho las cosas desde la última elección presidencial en Estados Unidos en lo que se refiere a la Florida. Y quiero empezar por dar la palabra a Arturo para que salude a la audiencia. Arturo, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, Harold. Es un placer estar de nuevo en Nuestra América, dándole continuidad al programa. Lo estamos haciendo generalmente a esta hora, sobre las 8 de la hora del este, quizás un poco más tarde. Y es importante decir que estamos cambiando a hacerlo más o menos a esta hora, porque es conveniente para nosotros los que trabajamos y a veces estamos más tarde, y particularmente ustedes que están en la hora del este y les toma tiempo llegar a la casa. Es un tema importante hablar del voto latino en la Florida y el voto latino en la elección del 2020 en general, dadas las condiciones que, que tiene la Florida como un estado swing, y la importancia que tiene el voto latino en el 2020 por ser notable e importante en varios estados. Efectivamente, Arturo. El martes 3 de noviembre estarán votando en Estados Unidos quién será el próximo presidente en los próximos 4 años. Y el estado de la Florida es un swing state y va a tener un papel decisivo en esa elección. Fíjate si Donald Trump sabe que es importante el estado de la Florida, que el primer rally de campaña presidencial lo hizo en Orlando, Florida. Es decir, Trump arrancó su campaña presidencial en la Florida porque sabe lo que se está jugando en la campaña ahí en la Florida. Quería empezar por preguntarte y darte la palabra. Quiero que le expliques un poco a la audiencia, así brevemente, en qué medida ha cambiado el panorama electoral en la Florida respecto al año 2016. De 2016 al 2020, ¿qué ha cambiado en la Florida? Arturo. Mira, yo creo que primero que todo, déjame decirte por qué no es sorprendente que el presidente Donald Trump le dedique tanto tiempo a la Florida. Los demócratas tienen diferentes senderos por los cuales ellos pueden llegar a los 270 votos del colegio electoral. Hay un sendero que va por el medio oeste, y hay otro sendero que va ganando el suroeste. Estoy diciendo, hablándote de estados como Arizona, Nuevo México, Nevada. Ahí hay un área donde él podría ganar y que tiene un grupo importante de latinos. Incluso yo no creo que pueda ponerse en juego Texas, pero el crecimiento de la población latina y los datos que llegaron, por ejemplo, de la elección de medio término, cuando hasta casi una semana de las elecciones, Beto le estaba planteando un reto al senador Ted Cruz en Texas, hacen de que yo creo que los republicanos van a tener que gastar algún dinero allí que generalmente no tienen por qué gastar. Y el otro sendero, bueno, se te había dicho, el medio oeste, donde está el estado de Wisconsin, que es un estado con un gobernador demócrata, una mayoría republicana en el Congreso regional, y eso implica ciertas tensiones a la hora de manejar el conteo de los votos, organizar la elección, etcétera. Pero ahí también hay estados que se fueron con Trump en la elección del 2016, pero la pregunta es si se van a ir permanentemente o se trata de un cambio de tendencia en la cual se van a ir con el Partido Republicano de una manera más estable. Entonces, Trump sí tiene que ganar la Florida. La Florida es un estado que él es un estado swing, en el cual todos los caminos para competir en todos esos otros lugares, si él pierde los 29 votos electorales de la Florida, ya se le va a poner la situación difícil. Además, es un estado que entra bien temprano en el conteo. Recordemos que la elección norteamericana, y esto es importante porque estoy viendo mucha referencia a las encuestas nacionales, hay que decir que la elección norteamericana en realidad son 50 elecciones que se hacen simultáneamente ese día. Ni siquiera simultáneamente, porque empiezan con una hora por cada región, empiezan de una manera prorrateada, por decirlo de alguna manera, con una hora de diferencia entre la hora del estándar del este
y la hora del Pacífico de California para después terminar en el caso de Hawái. Entonces, ¿qué es lo que es importante aquí en la Florida que ha cambiado? Yo creo que la primera cuestión importantísima que hay es el aumento del voto puertorriqueño. Yo creo que si hay algo que pone en juego muchas cosas es la migración que ha habido en el cinturón Tampa-Orlando de puertorriqueños desde la isla, que por las curiosidades que tiene la política norteamericana, si viven en Puerto Rico no pueden votar para la elección presidencial, pero si viven en los Estados Unidos y se inscriben, sí tienen un voto en la elección presidencial y en la elección senatorial, en las elecciones al Congreso. Así que a mí me parece que ese es el primer tema, donde estamos hablando de miles de puertorriqueños que a raíz del huracán María y de los desastres que ha habido en Puerto Rico han optado por mudarse al territorio continental y que tienen una base importantísima en el área de Tampa, Orlando. En general, la presunción es que ellos van a votar demócrata y en la elección del 2018 votaron mayormente demócrata ahí en la Florida Central, pero hay ahí su discrepancia. Y lo otro que yo creo que es importante ver también en cuanto a la Florida es una activación importante en el 2018 en el electorado del panhandle o la sartén, del mango de la sartén, que salió a votar mucho por los candidatos republicanos y en cierta forma esa combinación de un voto puertorriqueño algo dividido, porque Rick Scott fue importante como gobernador en tener una participación grande en el tema puertorriqueño, y el voto del Panhandle con el voto cubano republicano le aseguraron una victoria reñida en la elección de 2018 a Rick Scott y al gobernador de la Florida que ahora no me recuerdo muy bien del nombre de él, y que fue importante también esas combinaciones. Efectivamente, Arturo. Yo hoy, mientras me preparaba para el programa, estuve viendo algunos videos que habían en YouTube sobre el voto en la Florida y siempre me sorprende cada vez que veo las opiniones del sector cubano-americano en la Florida. Al menos lo que sale en televisión generalmente son opiniones bastante republicanas, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay expectativas con cuál va a ser el voto cubano en la Florida. Yo creo que todavía todavía eso hay que demostrarlo en noviembre, cuánto se ha trompificado o no el voto cubano-americano en los últimos 4 años ahí en la Florida. Yo quiero que el programa de hoy tengamos más interacción con la audiencia y tenemos varios comentarios ya. Nos estaba saludando Masip. Quiero mandarle un saludo a Masip Gibril. Tenemos una pregunta aquí en pantalla. Está preguntando Genaro Sotelo. Dice que lo que ha cambiado por el coronavirus es el nivel de desempleo que hay en la Florida ahora. Yo recuerdo que un reportaje de televisión recientemente donde mostraban las colas por desempleo que hay en la Florida. También yo creo que en Cuba, por ejemplo, también se siente ese impacto porque muchas familias se mantienen con los ingresos que mandan sus familiares de la Florida y eso no es posible en tiempo de coronavirus, no ha sido posible. Entonces, el impacto no solo se va a sentir en la Florida, se va a sentir en Cuba también, yo creo, en esas familias. Efectivamente, gracias Genaro por comentar. Masip tiene una pregunta, la voy a poner en pantalla también. Dice que quiere saber nuestra opinión sobre los rumores de sobre la posibilidad de que los estados swing Trump impida la votación de alguna manera. Es decir, Masip quiere saber qué posibilidades tiene Trump o hasta qué punto o cuán lejos llegará Trump para impedir los votos en los swing states. En el programa anterior ya comentamos este tema. Creo que va a haber una tormenta perfecta y van a utilizar todos los recursos posibles a sus manos. Gerrymandering, el limitar el voto a las minorías específicamente, que son las que más daño le pueden hacer al Partido Republicano. Van a aplicar todos los métodos que tengan a su alcance para poder restringir el voto cuando ese voto no les convenga. Entonces, efectivamente, Masip, tu preocupación es muy válida. Arturo, te voy a dar la palabra. No, la pregunta es cuán exitosos pueden ser en esta práctica. Hay muchos estados en los cuales, francamente, los republicanos no lo necesitan. Hay estados que son
por decirlo de alguna manera, rojo rojito, como se diría aquí, que rojo significa republicano. Hay una audiencia que sigue el tema, que viene con la perspectiva quizás cubana, y cuando se dice rojo se entiende que son las personas de izquierda, pero aquí en los colores de los partidos en Estados Unidos, el rojo significa el republicano. Y aquí hay unos cuantos estados en los cuales eso no sería necesario, porque hay una mayoría republicana y es un subsistema político, incluso se le llama. Ahora, a nivel de los swing states, yo creo que hay que mirar con mucho cuidado, porque hay lugares donde hay una mayoría republicana en el Congreso estatal y hay una mayoría y hay un gobernador republicano. Y aquí la elección norteamericana no se organiza nacionalmente. En mi opinión, eso es un grave problema, porque aunque hay comisiones y que se ocupan de organizar los debates, etcétera, cada estado organiza, a veces en diferente modo, debido al sistema federal, la elección. Y hay toda una tradición, por ejemplo, en el sur, de supresión de votos para las minorías negras, que son importantes. Se ha ido atacando con bastante fuerza las leyes de derechos civiles y la ley de los derechos del votante de 1965, que fue un gran avance de los derechos civiles, y que se planteó que iba a existir por un tiempo, no iba a ser permanente, pero parte de la demanda demócrata es decir que la necesidad se mantiene y que el Departamento de Justicia y su división de derechos civiles debe monitorear que en ningún estado se violen los derechos de los votantes. Yo creo que, por ejemplo, es evidente que en muchas cosas se podría hacer y facilitar para que las personas pudieran votar. Por ejemplo, con las boletas por correo. Con todo esto del COVID-19, con los problemas que plantea la pandemia, el miedo de que hay un contagio, la concentración de votantes, algo que siempre ha ayudado a los demócratas es que haya un mayor número de votantes que se presenten a votar, que se inscriban, que se presenten a votar. Y algo que ha golpeado, por ejemplo, el poder político de los latinos es un menor nivel de votación que en otros casos. Ahora, ¿cuán posible será que esto se practique? Yo creo que es posible. Ahora, ¿cómo va a ser? No va a ser tanto de negarle a la persona el derecho a votar, sino, por ejemplo, colegios electorales que están en áreas donde hay más personas que no trabajen con la suficiente diligencia, que la distribución de los colegios electorales no sea en proporción de la población, en perjuicio de las minorías. Ya Trump está tratando de rivalizar con el gobernador de California, Gavin Newsom, que ha hablado de enviarle a cada ciudadano inscrito una boleta para correo a su casa, cosa que se puede comprobar. Están diciendo que eso es para dejar que los inmigrantes ilegales voten. Eso no es cierto. A nadie le van a mandar una boleta si no está registrado. Y para estar registrado hay que pasar toda una serie de procesos en la cual hay un chequeo del padrón. Pero bueno, es muy probable que por lo menos no se facilite que las personas voten. Eso en mi opinión es lamentable, porque en una democracia se supone que el interés sea que mientras más personas voten sea mejor. Yo reconozco que hay que darle a las personas el derecho y eso yo creo que es parte de la democracia. Yo particularmente no soy aunque sé que el voto obligatorio tiende a crear más compromiso ciudadano en general. Yo pienso que debe haber el derecho de las personas a decir no me importa la política y no deben ser penalizados por decir yo no quiero ir a votar. Pero lo que está pasando aquí es más allá de eso. Es tratar de obstaculizar los esfuerzos para que haya la disponibilidad de la boleta y que la gente pueda votar. Efectivamente, Arturo. Yo quiero poner un ejemplo específico de lo que está diciendo porque, a ver, en el año 2018 la Florida pasó una ley que llamó mucho la atención porque era la mayor expansión de derecho al voto en décadas que ha habido en Estados Unidos y era la ley que permitía
que los exconvictos pudieran votar en las elecciones ahora del 2020. Entonces, realmente se recibió con mucho agrado esa ley. En enero pasado, un grupo de dirigentes republicanos ahí en la Florida pasaron una ley requiriendo que esos exconvictos tuvieran que pagar sus obligaciones financieras al Estado para poder votar. Es decir, ellos ligaron el derecho al voto con que no le podías deber nada al Estado. Entonces, afortunadamente, hace 4 días un juez de distrito de la Florida, el juez Robert Hinkle, declaró que eso era anticonstitucional. Es decir, no es constitucional estarle restringiendo el derecho al voto a las personas. Que una persona tenga una deuda no significa que una persona no tenga derechos políticos, evidentemente. Entonces, es un partido republicano que ha perdido muchas de las cosas que lo caracterizaron en algún momento, por decirlo de alguna manera. Entonces, en la Florida están llegando realmente a extremos bastante grandes para restringir el derecho a las personas que saben que no van a votar por ellos o que suponen que no van a votar por ellos. Pero creo que ese ejemplo es bastante significativo de qué es lo que está pasando en el territorio y cómo la Florida es uno de los lugares, es decir, no es solo donde Trump inicia la campaña, es también donde se está tratando de restringir más el voto y es también donde está haciendo política más dura también. Cuando los debates presidenciales, recuerdo que el comentario que hizo Bernie Sanders sobre Cuba en la Florida se convirtió en un fenómeno. Entonces se utilizó mucho para atacar a Bernie Sanders en la Florida y de paso atacar al Partido Demócrata también en la Florida. Entonces, es un estado no solo en disputa, es un estado realmente que parece que está casi en una guerra ideológica. Arturo. Harold, yo creo que aquí lo que tú estás diciendo es muy importante y particularmente el impacto que estas cosas pueden tener en las minorías. Porque como hay toda una historia de acoso, una historia de molestia, una historia de hacer ese voto intrascendente, lo que pasa es que se crean tensiones que son importantes y que pueden, acuérdate que Trump ganó la elección en la Florida por menos del 1%, cuando la ganó en 2016. Y cualquier cosa de este corte influye. El diseño de la boleta, la posibilidad de votar por correo, el facilitamiento de la inscripción. Hay un problema grave ahora que tú tienes que tenerlo en cuenta, Harold, es que como no se puede hacer la campaña a lo público, esfuerzos enormes que se hacían por el Partido Demócrata para registrar votantes, hoy es difícil de hacerlo, porque es muy difícil. No sé si a ti alguna vez te pasó en Nueva York o en otras partes, pero tú vas caminando y muchas veces las personas te preguntan, ¿estás inscrito para votar? Se hacen esfuerzos, se hacen fiestas, por ejemplo, en barrios de minoría para tratar de registrar a la gente. Toda esa posibilidad se pierde. Yo creo que aquí también hay algo que dice que esta campaña se la va a ver dura, y es que el presidente Trump ha tenido un efecto de aglutinamiento sobre la bandera, que es que le ha beneficiado el hecho de que al enfrentar la crisis, él es el comandante en jefe y alrededor de él se aglutina mucha gente. Él ha hecho todo este esfuerzo de enviar los cheques que fueron aprobados por el Congreso, pero que incluso vienen con la firma de él, de que te mandan un cheque para bandear o para pasar la crisis. Y de alguna manera él tuvo un bump, un cierto subida, pero si uno lo compara históricamente es mucho menor que otros presidentes, por ejemplo Bush después de septiembre 11. Aún así hay que decir que hay dinámicas interesantes. Casi una mitad de los votantes latinos, por ejemplo, han aprobado la manera que Trump ha lidiado con el COVID-19 y son el grupo más golpeado. Es la mujer latina, por ejemplo, es el grupo más golpeado de todos los grupos en el golpe a la economía de servicio del COVID-19. Entonces, ahí hay que ver cuál es el impacto de esto. Se desmoviliza las personas a partir de que no tienen una situación económica estable como para preocuparse por la política, o en realidad se motivan más para salir a votar. Yo creo que hay dudas importantes. A mí me parece que es sintomático que Biden está gastando ya varios millones
no vi la noticia, no me acuerdo ahora el número, pero fue una noticia que salió, creo que fue el lunes, de que Biden se estaba gastando bastante dinero en la campaña, en campañas para tratar de llegar en español o dirigida a los latinos en Estados Unidos. Esa fue una de las razones por las cuales, por ejemplo, en el programa anterior, yo les dije que yo pensaba que la posibilidad de que Luján Grisham, la gobernadora de Nuevo México, apareciera como una de las candidatas más fuertes a que Biden la nominara a vicepresidenta. Sí, Arturo, también tenemos una pregunta aquí sobre eso de Genaro Sotelo. Genaro está preguntando la importancia que tiene quién será la candidata a vicepresidenta demócrata. Es decir, y él valora varias personas, Harris, Warren o Obama. El programa del martes pasado fue precisamente sobre eso, sobre quién sería el VP. Podemos pasarle el link a Genaro para si quiere ver el programa. Hablamos mucho sobre, estudiamos creo que una a una, estudiamos las posibilidades de cada una de ellas. Para resumir rápidamente, coincidimos todos en que Michelle Obama no tiene, ha expresado en varias ocasiones que no se va a presentar, que no tiene interés en el ticket como vicepresidenta demócrata. Warren y Harris sí lo tienen. Han hecho campaña públicamente, muchas de las personas que están siendo mencionadas están haciendo campaña pública para ser la vicepresidenta. Yo creo que Arturo expresó su afecto o su interés con la campaña de Klobuchar, y yo expresé mi interés sobre Elizabeth Warren. Entonces, quisiera la opinión de Arturo, si él quiere agregar algo a esta pregunta. Arturo. Mira, yo creo que hay mucha mención de Michelle Obama, pero yo creo que ella tiene una visión que me suena como la famosa frase del general William Tecumseh Sherman sobre sus posibilidades de correr, que él dijo: si nominado, no voy a correr, y si incluso electo, no voy a servir. Yo creo que ella no me parece a mí que tiene ninguna disposición a ser vicepresidenta. Ya ella fue primera dama, y yo creo que sinceramente no sería muy conveniente. A mí me preguntan, esta es mi opinión ya, que yo creo que no sería ni muy conveniente siquiera para el Partido Demócrata que ella fuera la candidata. Además, para hablarlo a largo plazo, eso no suena bien de las dinastías, y que detrás de un Bush viene un Clinton, y detrás de un Clinton viene un Bush, y después la esposa de Clinton corre. Y yo creo que el país tiene que buscar más allá de un grupo de familia para tener un mejor gobierno. Entonces, ese fue el primer tema. Yo creo que ella está en una onda shermanesca, por referente a esa famosa frase del general William Tecumseh Sherman, cuando él dijo: si nominado, no voy a correr, y si electo, no voy a servir. Así que yo creo que por ahí hay que quitarlo. Harold un poco me lleva muy duro cuando él dice que yo digo mis emociones. Yo creo que yo analizaba las cosas tanto como él. Él es un analista, yo soy un analista, tenemos diferentes opiniones en este sentido. Así que es un chiste bueno y te lo tomo como tal, pero mi análisis trata de ser tan frío como el tuyo. A mí me parece que en términos de la selección de la vicepresidente, que ya está dicho que va a ser una mujer, a mí me parece que fue un error decirlo tan temprano, porque eso ha echado a correr una serie de campañas, y siempre uno escoge uno entre 5 y los seguidores de ese uno quedan contentos, pero los otros 4 dicen: esto no es lo que más me hubiera gustado, por decirlo de alguna manera. Por lo cual, a mí me parece que siempre es inteligente guardarse la carta hasta el momento antes de la convención, si uno no está desesperado. Ahora, ahí dije: ¿por qué ya una vez que se sabe que es una mujer, y que en mi opinión se cometió el error de anunciarlo demasiado temprano, habría que pensar cuáles son los caminos demócratas a la presidencia? Y a mí me parece que pasan, como dije desde el inicio, por el suroeste y por el medio oeste. Y allí hay un grupo de candidatas que, yo repito, a mí me parece que
tienen la idea de atraer esa región, ese estado. En Minnesota está el caso de la senadora Amy Klobuchar, que por cierto tiene posiciones muy buenas sobre Cuba y en realidad sobre América Latina, sobre la migración, pero que es una candidata más del ala moderada, que se puede mover en el tema de la salud, que es un tema, por ejemplo, que es muy importante. Dada la crisis del COVID, se podría mover más hacia una idea de cobertura universal. Y está el caso de la gobernadora de Michigan, que se llama Gretchen, Whitmore. recuerdo el apellido, Gretchen Whitmore. Gretchen Whitmer. Entonces pensé que esa era la posibilidad en el medio oeste, y en el caso de el suroeste está la candidatura o la posible candidatura a la vicepresidencia de la gobernadora de Nuevo México, una latina, Luján Grisham. Aquí a mí me parece que han pasado cosas del martes para acá. Yo creo que a Amy Klobuchar la va a afectar en el próximo tiempo con una constituency, con un público muy importante del Partido Demócrata, que es la comunidad afroamericana, el hecho de que ella no llevó a juicio al oficial de la policía que estuvo envuelto en la muerte del afro-norteamericano en Minneapolis de hace unos días. Yo creo que sus opositores se lo van a sacar y particularmente en el ala más progresista, que tiene la ilusión, ese es el caso, por ejemplo, de la visión que expresaron Harold y Luis Carlos el martes pasado, cuando hablaron de Warren. Yo creo que en ese tema van a darle a ese pedal con bastante fuerza. A mí no me parece que es justa la crítica que se le está haciendo, porque eso fue hace un tiempo y ante otras condiciones, pero políticamente va a contar. Yo creo que políticamente va a contar y puede hacerle un efecto. En el caso de la gobernadora Luján Grisham, yo creo que ella también tiene la ventaja, no solo de que es de un estado que es importante que se vaya para los demócratas y que pueda llegar, por ejemplo, a Nevada, donde habría otra candidata que es la senadora Catherine Cortés Maestro. Y me parece que allí se aumentan las posibilidades de, en mi opinión, la gobernadora de Nuevo México. Pero acuérdate que tiene que ver de dos cosas. Tiene que ver con cuántos votantes puede traer, si puede afectar un estado, cómo ha sido vetada, y el otro elemento es el tema del dinero. Yo estaba viendo después del programa, y la que quizás pueda traer más dinero, que tiene un peto muy fuerte de plata, es Kamala Harris. Pero yo pienso que sería un error poner a irse con una senadora californiana que, aunque traiga dinero, no creo que vaya a ser decisiva en ninguna de las regiones importantes que el país está enfrentando. Sí, Arturo. A ver, mira, mi corazón me dice que Klobuchar, como ti, porque yo sigo viendo este tema como cubano. Yo soy un analista cubano que está aquí en Estados Unidos, pero soy ciudadano cubano. Mi corazón dice que sí con Klobuchar, porque Klobuchar quiere normalizar las relaciones con Cuba, y eso para Cuba es una prioridad. Mi cerebro me dice que Elizabeth Warren. Es decir, Klobuchar, a pesar de todo lo que el argumento que tú estás aportando de que le pueden sacar ese tema, también Klobuchar tiene cosas a su favor. Por ejemplo, el esposo de Klobuchar se acaba de recuperar del coronavirus, es decir, ella puede también transmitir un mensaje de empatía, ¿no?, a la audiencia con eso. Pero, es decir, ella tiene recursos que ella puede emplear. Pero yo creo que la persona, posiblemente una de las pocas personas que le puede traer emoción a la campaña de Joe Biden, es Elizabeth Warren. Y emoción para mí es lo que más le falta a esa campaña. No creo que esa emoción venga con Klobuchar, ni creo que esa emoción venga quizás un poquito con Stacey Abrams, pero entonces eso también trae otros problemas. Entonces no estoy seguro de que te repito, mi corazón está de acuerdo contigo con lo de Klobuchar, pero mi cerebro me dice que debería ser Warren, que es el ticket ganador que yo veo ahí. Posiblemente no sea ni la una ni la otra. Creo que lo sabremos, posiblemente lo sepamos en julio, antes de la convención demócrata en agosto. Entonces, quería agregar eso. Yo, También,
A ver, yo quiero hacerte una pregunta, Arturo, porque a mí me preocupa un fenómeno específico y es la trompificación de sectores migrantes en la Florida. Es decir, en los últimos 4 años hay sectores de origen cubano, de origen venezolano y también de otros países que se han empezado a trompificar. Es decir, no son sectores que son sectores de migrantes que no estaban activados políticamente y se han activado en los años de Trump, los han activado políticamente durante la administración Trump, ¿ya? Y a mí me interesa porque, por ejemplo, en el caso de Cuba, Estados Unidos tiene una política especial para Cuba, con millones de dólares para cambio de régimen en la isla, ¿ya? Y mucho de ese dinero no va para Cuba, la buena parte de ese dinero se queda en la Florida y va a parar a organizaciones y activistas en la Florida que radican ahí. Bueno, esas organizaciones y esos activistas en la Florida son muchos de ellos anticomunistas, son lo que yo considero de derecha, y cada día cada día tienen un discurso más trompificado en las cosas que hacen. Yo te quiero preguntar, Arturo, porque yo también, es decir, yo llevo 3 años en Estados Unidos, no conozco el sistema federal como lo conoces tú. ¿Hasta qué punto es legal con fondos federales darle fondos federales a activistas que promueven a un partido por encima del otro? Es decir, porque cuando tú ves los programas y las actividades que hacen esas personas que tienen fondos federales, están promoviendo al presidente Trump y dicen Trump 2020, es decir, y eso es con fondos federales. ¿Eso es legal? ¿Eso es correcto? ¿Es una norma o una ley la que regula eso? No, eso hay leyes que regulan eso. El gobierno no puede utilizarse fondos federales para mejorar, para promover la campaña de una persona o la otra. Por cierto, el otro día me llamó la atención un amigo de un programa, de esos de los que hacen los cubanos de ultraderecha en el sur de la Florida, que incluso entrevistó a un soldado en una base militar vestido de militar. Esas son las cosas que yo te digo, que el Partido Demócrata de la Florida debería activarse. Yo lamentablemente veo que esto también pasó en el año 2000. Fíjate cómo cuando Alex Penela habló de correr para el Senado, creo que era, o para la Cámara, en el año 2004, por ahí, Gore dijo que si él corría, este era un demócrata, Alex Penela era el jefe de la campaña de Gore en el condado de Dade, o una de las figuras más importantes del Partido Demócrata. Y con el rollo de lo de Lian, según dice el libro de Anne-Louise Bardack, que se llama Cuba Confidential, un libro que ya está un tanto viejo, pero que es un libro que tiene datos importantes de la relación Cuba-Estados Unidos desde lo social. Y la perspectiva que Anne-Louise Bardack presenta ahí es que el Partido Demócrata del condado de Dade traicionó la candidatura, prácticamente traicionó la candidatura de Gore y no monitoreó apropiadamente los votos a favor del Partido Demócrata. Parte del rollo que se formó allí en el conteo de los votos de la elección del año 2000 es responsabilidad del propio Gore de haber confiado en cubanos y algunos que no estaban comprometidos hasta el fondo con su carrera y que a veces eran más anticastristas cubanos que miembros del Partido Demócrata del país donde ellos han sido acogidos con tanta generosidad, como que es los Estados Unidos. Entonces, eso, por ejemplo, provocó que Gore dijera que si Alex Penela corría para algún puesto, él no lo iba a apoyar y que iba a denunciar la doble moral y la traición de esa persona, para hablarte con claridad. Entonces, si hacen cosas ahí que son violatorias de leyes federales, de normas, por ponerte un ejemplo, en la radio Martí, que prácticamente transmite a lo interno, porque eso en Cuba no se ve, pero tiene todo esa, y además en Cuba lo bloquean bloquean la radio Martí, que tengo entendido por la parte de la internet. Ahí hay todo un gasto de dinero y que es evidente que, por ejemplo, que se hace en defensa de una posición que es la posición pro embargo, que es un debate interno dentro de los Estados Unidos. No es sobre Cuba, fíjate, eso no es para informar sobre Cuba, eso no es para llevarle la contracandela al gobierno cubano en la propaganda, no es nada de eso, eso es sobre una discusión interna en los Estados Unidos sobre cuál es la política óptima
para defender el interés nacional y los valores de los Estados Unidos. Pues bueno, en eso se gasta dinero, se hacen artículos para atacar a políticos que dentro de los Estados Unidos tienen una posición distinta. El tratamiento que se le da por ejemplo, a McGovern, el congresista de Massachusetts, que está contra el embargo, es muy diferente que el que se le da a Lincoln Avalar. Cuando se habla de Lincoln de Avalar, se habla como de una figura de una estatura enorme que no tiene en el Congreso norteamericano, por ejemplo. Hay republicanos, por ejemplo, como Mark Sanford, que salió del Congreso, perdió, pero que fue gobernador de South Carolina y que tuvo un puesto en el Congreso y que auspició una posición anti-embargo, y ni lo que hace Sanford no se cubre. Todo lo que hace, nada más que en cobertura, todo lo que hagan, por ejemplo, Díaz Balar, se cubre enseguida. Lo que hace Mukasey Powell, que está en un distrito que también tiene algunos cubanos, por ejemplo, casi ni se menciona. Entonces, son ese tipo de cosas que evidentemente, si usted se pone a buscar y averiguar bien, por lo menos sería bueno que se pusieran notificaciones. Decirle, oye, esto que hiciste está mal. Esa persona, por ejemplo, que dio opiniones políticas desde una base militar, vestido de soldado, eso es para que llevara un castigo ejemplarizante. Los medios en la Florida, de la manera que están cubriendo esto, a mí me parece que es bastante controversial, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y tú tienes razón en que se ha producido, en mi opinión, una trompificación. El informe que presentó Guillermo Grenier, un profesor de la Universidad Internacional de la Florida, que incluso tiene la presentación en PowerPoint, está disponible en el sitio de la Florida International University. Todo el que quiera, no es complicado entenderlo, tiene unos gráficos excelentes. Es un programa de encuesta que se ha venido haciendo, si mal no recuerdo, desde 1991, no todos los años, pero a diferentes años. Tiene el resultado de la 2018 y ahí pasó un cambio que, aunque es marginal, no deja de ser importante. Fíjate que entre las personas que apoyan el embargo, ahora volvió a ser una mayoría de la comunidad cubanoamericana, el 50%, o sea, el 49% está en contra, el 51% está a favor de mantenerlo. Es interesante que a nivel de todas las edades, no importa cuándo las personas llegaron de Cuba a los Estados Unidos, hay abrumadoras mayorías que consideran que el embargo no ha funcionado o ha funcionado muy poco. Sin embargo, fíjate que hay racionalidad. Todavía ahora se ha producido un grupo que se movió de la anterior encuesta, que creo que fue sobre el 2016, que era una mayoría que se oponía al embargo, se han movido hacia a una mayoría que apoya el embargo. ¿Qué hay detrás de esto? A mí, si tú me preguntas por orden, y te lo voy a decir ahí, después me gustaría discutir lo que tú lo dijeras. Para mí lo más importante es la presidencia de Trump. Hay un grupo de gente en Cuba educado, un grupo de gente en Miami, educado en el sistema cubano, por decirlo de alguna manera, que viene exportado para acá con la idea de siempre estar con el que está arriba. Y que el que tiene poder hay que bailar al son de la música que el que tiene poder baila. Y en Cuba eran bien calladitos, para usar la frase de Berto Padilla, comedidos, inteligentes, comedidos, obedientes y aplaudiendo siempre, aplaudiendo mucho. Esa dinámica, lo que exporta de la doble moral, de la lógica cubana de sobrevivencia, de no expresar públicamente la pluralidad, eso está presente ahí. Y también está presente en la cultura del enclave. El enclave, en cierta medida, es un enclave de radicales opuestos al radicalismo de la revolución. Y también han puesto bombas, tienen una práctica macartista de años que atemorizan disidentes dentro del enclave. O sea, sería disidentes con la política que la mayoría en el enclave postula. Entonces, esa mezcla de doble moral que viene del sistema 1959 en Cuba, con la doble moral que tienen montada aquí, tiene un sesgo a favor de el que está en el poder. Esa, para mí, es la primera razón. El que está en el poder, Trump.
Segundo, yo creo que la inyección de dinero a todos estos grupos que hacen las directas y de todas esas cosas, eso está trompificando el ambiente y te encuentras la contradicción esa flagrante que nadie le hace caso al parón, siguen yendo a Cuba cuando mandan el parón, siguen mandando remesas, pero por otra parte caen en ese compadreo de moverse a la derecha y si antes tenían el comandante jefe de Cuba o la figura idealizada en más canosa aquí, ahora ya tienen otro líder populista que mete discurso, que se caga en las instituciones y todo eso que se llama Donald Trump. Ay, Arturo, en primer lugar yo creo que ese apoyo al embargo que tú mencionas en la Florida, lo que significa es que está fluctuando una parte del voto en la Florida. Es decir, que hay un grupo de Bueno, votantes que se mueve de un lugar y se mueve para el otro. Yo diría que están siendo movidos por lo que yo escribí un artículo en La Joven Cuba y le llamé a eso la teoría del último impulso, y es creer que este es el último impulso que necesita la democracia en Cuba para llegar. Es decir, que la política de máxima presión de la administración Trump va a derrocar al gobierno cubano. Una teoría que durante 60 años se ha aplicado y no ha funcionado. Entonces, esa teoría del último impulso es la que hace que mucha gente también crea, bueno, vamos a apostar una vez más a esto que esta vez quizás sí funciona. Entonces, en ese tal vez esto quizás sí funciona, llevan el exilio cubano en la Florida lleva décadas ya. Que no es muy distinto también a la teoría del último impulso que tiene el gobierno cubano, de que siempre tiene una teoría económica distinta que va a solucionar todos los problemas y luego no es así. Es decir, esas ilusiones con un último impulso ocurren en los dos lugares, en las dos orillas, ¿no? También, también eso está siendo alimentado, yo creo, con fondos para cambio de régimen en Cuba. Es decir, también ese crecimiento está siendo inflado con fondos de cambio de régimen, no es orgánico solamente. ¿Ya? Y también hay muchos troles en internet que no son personas reales, que son para hacerte creer que hay un apoyo masivo también para eso. Es decir, también hay mucho también en esto aquí que realmente no se ajusta a la realidad, aunque sí es cierto que un sector importante de la Florida ha apoyado a la administración Trump, pero a mí me parece también que es esperanzador porque significa que si hay un cambio de política hacia Cuba, van a volverse a mover hacia donde estaban antes con Obama. Es decir, yo creo que es un sector que lo que hace es, como tú decías, adaptarse a cuál es la política de la Casa Blanca, y eso es mucho más esperanzador que antes, cuando la Casa Blanca a veces tomaba decisiones con Cuba, de acercamiento con Cuba, sin saber si iba a tener algún respaldo o no. Es decir, yo creo que ahora sí puede esperar algún respaldo porque hay un sector que oscila junto a la Casa Blanca cuando tiene su política con Cuba. El comentario que tú haces de una entrevista a una base militar, tiene que haber algún tipo de acceso, es decir, tiene que haber algún tipo de contacto y tiene que haber algún tipo de acceso a alto nivel para que personas así, para que ciudadanos de la Florida tengan acceso a instalaciones militares del país. Y eso te dice también del nivel de conexión que hay entre activistas y organizaciones políticas en la Florida, que tienen que ver con Cuba y con Venezuela también, el nivel de acceso que ellos tienen con la administración Trump y con el gobierno local de la Florida. Es decir, yo creo que habría que investigar eso un poquito más profundamente también. no, mira, Harold, no le echo la culpa en eso sí no le echo la culpa al gobierno federal. Esto es una entrevista que hacen a través de un teléfono. El hombre está vestido de soldado dentro de una base o de sargento, no sé ni cuál es su grado, que me lo enviaron. Me dijeron, mira lo demócrata que son, como cumplen el Estado de Derecho los coterráneos tuyos. Y me llegó y es una cosa, es un señor ahí que habla con un tanto raro. Yo de verdad no lo conozco ni sé quién es, pero es uno de estos de los que hacen unas directas y que habla de una manera muy abigarrada. Y entonces está entrevistando a un soldado que le está hablando por un teléfono. No hace falta una autorización especial para que el soldado en el medio de la base se dedique a responder. Lo que no deja de ser sorprendente que el Partido Demócrata, los abogados, este tipo de cosas, compadre, yo te digo una cosa, para hablarte de otro tema en el que a veces tenemos discrepancias, pero yo he participado en varias cosas, en actividades a favor de la buena relación entre Cuba e Israel. Y yo te digo una cosa, si yo me entero que hay alguien haciendo vestido de soldado, campaña contra una buena relación entre Cuba e Israel,
y lo están poniendo en un programa, yo tengo dónde llamar y reportarlo, compadre, para que tú estés claro de esto. Yo tengo dónde llamar y reportarlo. Y que hayan abogados que le vayan arriba a ese tipo con todo, para que darle la lección, para que no haya impunidad, para que nadie se crea con el derecho de violar las leyes de este país, porque eso es lo que está pasando. Esta gente ha violado las leyes de este país. A veces he oído hasta declaraciones, para ponerte un ejemplo, sobre el tema de los que le cayeron a tiro a la embajada, los que le cayeron a tiro a la embajada, el que le cayó a tiro a la embajada cubana. Mira, en otros lugares, cuando eso ocurre, hay que mandarse a correr. Si ese tipo iba a tu mezquita, iba a tu iglesia, inmediatamente todo el que tenía que ver contigo sale corriendo a decir, yo no tengo nada que ver con este tipo. Y él, si aprendió algo aquí, lo malinterpretó. A Obama le sacaron que iba a la iglesia de Jeremiah Wright y le cogieron unos videos y se los pusieron ahí. Bueno, chicos, mira, ahora tú te has encontrado gente en todas esas directas a veces que andan hasta justificando al tipo que ha hecho esto, diciendo, bueno, no debió haber ido y disparar, pero esta embajada es la que representa, pam, pam, pam. No, no, chicos, mira, aquí en los Estados Unidos la ley es simple y sencilla. Te hagan lo que te hayan hecho, te pase lo que te haya pasado, tú no tienes derecho ninguno a ir y tirarle tiro a una embajada. Tú no tienes derecho ninguno. Si yo tengo una agencia de viaje para mandar gente a que viaje a Cuba y sabotearte tu parón y todo eso, tú no tienes derecho a hacerle daño a esa propiedad ninguna. La función de la autoridad es controlarte, arrestarte y si en el proceso tú no te subordinas, matarte. Para hablarlo con claridad, cuando yo hablo de los terroristas con relación a Israel, con relación a Cuba, con relación a Estados Unidos, al país que sea, yo digo, las autoridades están para arrestar y controlar el acto del terrorismo. Y si en el proceso hay problemas y hay una resistencia a la autoridad, que no se dio en este caso, afortunadamente la policía de Washington fue rápido ahí y el hombre se tiró al piso. Pero ante cualquiera que se dedique a actividades terroristas, la postura del gobierno es sencilla. Vamos a arrestarte, reducirte a la obediencia. Y si te resistes, bueno, cualquier consecuencia que vaya. Fíjate como este hombre de Minnesota, el argumento que hay es que él se había resistido a la autoridad. Entonces, tenemos un grupo de gente que con toda impunidad hacen hasta casi se paran en el borde de la apología al terrorismo. Y en algunos casos yo creo que cruzan la frontera y hacen apología al terrorismo. Tratan de justificar en supuestas causas las conductas de una persona que o está desequilibrado mentalmente o las razones que pueda tener no son válidas para caerle a tiro a una embajada. Entonces, pero además que no son válidas para poner una bomba o para incendiar, como hicieron en el caso, parece, de ABC Charter, incendiarle la oficina en Miami. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿qué son resultados? Falta una condena explícita. Yo creo que, por ejemplo, sería lógico que una radio como la Radio Martí tuviese y aclarara cuál es la postura norteamericana en relación a la violencia contra las embajadas y que en ese caso lo sacara ahí, no tuviera su política propia de andar jugando con eso. No, no, no. La política del gobierno es esta. Y el hombre se puso de suerte que se entregó en cuanto llegaron las autoridades, porque esto, lo lógico era que si él se resistiera le costara la vida. Así es como de sencillo es este tema. Arturo, a mí lo que me llama la atención de lo que estás diciendo es en primer lugar, la reacción de los demócratas en la Florida a lo que tú estás diciendo, y creo que ahorita tú lo estabas mencionando, ¿no? ¿Cuál es el problema de muchos demócratas en la Florida? Que son más anticastristas que demócratas. Entonces, cuando les das a escoger entre si apoyar al Partido Demócrata o apoyar una política que mantenga una política de cambio de régimen con Cuba, al final apelan a sus preferencias ideológicas y no necesariamente de partido. Entonces, eso es uno de los problemas que hay ahí. También, yo creo que la contradicción fundamental que es detrás del Partido Demócrata en la Florida ahora mismo respecto a esto es que el Partido Demócrata no sabe cómo va a no sabe cómo reaccionar ante ese sector radical de derecha que hay en la Florida, sin parecer que son flojos o sin parecer que no quieren luchar contra el comunismo o sin parecer que son simpatizantes de Bernie Sanders. Es decir, ellos no saben cómo responderle a la derecha radical
trumpificada acá en la Florida, sin parecer flojos contra cosas que en Nueva York no sería un problema, por ejemplo. Entonces, eso es la gran contradicción que ellos tienen ahí. Que incluso cuando no están de acuerdo con lo que dice el otro, enfrentar al otro significa entonces, según su percepción, regalarle el argumento de que uno es simpatizante del comunismo o de que uno no es lo suficientemente fuerte ideológicamente en esa lucha anticomunista como se exige mucho las dinámicas políticas en la Florida. Entonces, creo que eso es una contradicción que ellos tienen muy grande en la actualidad. Yo quiero terminar mencionando las encuestas para poder comparar cómo se compara la Florida con otros swing states, con otros estados que están en pugna en Estados Unidos en las elecciones, para ver en qué punto está la Florida en estos momentos. Yo quisiera, voy a poner la gráfica en pantalla. Lo que estamos viendo acá es la carrera presidencial en los estados claves, ¿no? Acorde a las últimas encuestas. Esta encuesta es de 538, que es una de las empresas encuestadoras, de los proyectos encuestadores más famosos. Ellos recogen los números de muchas encuestas a nivel nacional. Es decir, si se fijan, la Florida, de 4 encuestas que se han hecho, que ellos recogieron, el 47% apoyaba a Biden y el 43% apoyaba a Trump. Es decir, el margen que tienen los demócratas respecto a los republicanos que tiene Biden respecto a Trump es de 3.5 en la Florida. Un 3.5 un 3.5 que es pequeñísimo. Es decir, tener un margen de 3.5 en la Florida es no tener casi margen, porque eso no garantiza nada en la Florida. Es decir, ya vimos lo que pasó con las encuestas en el 2016, que tener 3-4 puntos de diferencia en el 2020 para mí no es tranquilidad ninguna si en lo que se refiere a una victoria demócrata en las elecciones del 2020. Arturo. Mira, Harold, yo creo que aquí lo más importante a apuntar es que yo creo que hay que dar la carrera en la Florida. Yo creo que los demócratas van a dar la batalla en la Florida. Pero a mí me parece que ellos tienen que buscar una manera de ganar incluso perdiendo la Florida. Y todas esas encuestas lo que están dando es que hay mucha, la carrera está cerrada y Trump ha demostrado que tiene un voto oculto. Yo creo que algo que pasó en la elección de 2016 es que hay un voto latente de personas. Se hablaba antes del voto por un candidato, un voto contra un candidato negro que no se contaba. Gente que decía que iba a votar contra un negro, contra el candidato negro, aunque no lo decían abiertamente. Yo creo que Trump tuvo un voto oculto en el 2016 que es de gente que no responde, que está a favor, no está por votar por Trump, pero a la larga vota por Trump. Segundo, aunque ese número se ha reducido porque han estado en el poder, han salido del closet y lo han dicho abiertamente, y hasta el presidente, cuando ocurrió algo tan loco como que una persona le tire un carro a una manifestación y dijo que había gente buena de un lado y del otro. Ahora, aún así, yo creo que sigue teniendo un voto oculto. Y hay cosas que sorprenden. Yo estaba buscando y uno de los líderes de la campaña de Trump ahí en la Florida es un individuo con un apellido hispano que cuando tú lo buscas es el jefe de un grupo de campaña supremacista blanco. Entonces, son cosas que se están moviendo en el alt-right movement, como se le dice, en el movimiento de la alt-derecha, que es bastante interesante y que se mueven en su propia dinámica con ideas sobre el tema de que una vez, si eres latino, pero te haces ciudadano norteamericano, ya has cruzado un Jordán, y en ese Jordán, si eres un hombre de derecha, a la larga eres un aceptado por los supremacistas blancos, cosa que a mí me parece inverosímil de creer si esas personas manejaran, digamos, de Tampa para el norte y llegaran a lugares donde los latinos son minoría, pero en la lógica de ahí, por ejemplo, de la Florida, esa dinámica ocurre. Hubo un voto oculto, por ejemplo, contra Obama, que varias personas a mí
me mencionaron, más allá de lo anecdótico, incluso gente que estaban en encuesta, haciendo encuestas, y me dijeron que había un sector, por ejemplo, de racista dentro de la comunidad cubanoamericana que nunca votaría o que se resiste a votar por una persona afroamericana. Entonces, el Partido Demócrata en cierta medida se ha presentado ya, porque en cierta medida también lo es en el Partido de las Minorías. Y eso, de alguna manera, va a influir en esa elección, que además va a ser muy, muy reñida, y donde hay el gobernador Ron DeSantis, que después me acordé del nombre. El gobernador Ron DeSantis es de esos republicanos, y el equipo que gira alrededor de él es de ese tipo de republicanos que creen en la política de no tomar prisioneros. A mí me parece que allí eso va a tener mucho de república bananera. Los demócratas se la van a ver dura. Yo espero que se mantengan a la altura, pero eso no se gana en una semana. Y yo no veo que haya todo el proceso previo a la elección para garantizar que ahí, si se va a decidir por 3 votos, que esos 3 votos se cuenten bien contados. Esa es mi opinión sobre ese estado. Por lo cual, yo creo que hay que dar toda la batalla hasta el final. Los demócratas deben dar toda la batalla hasta el final. Pero si yo tuviera que poner los huevos en una canasta, yo creo que yo la pondría en el Southwest, de nuevo te lo digo, es donde yo creo que hay grandes posibilidades de movilización de los latinos y de ganar, por ejemplo, en Nevada. Una noticia de última hora que yo estaba hablando antes, y mi esposa me trajo el periódico aquí y lo vi, es que Catherine Cortés Masto, que es la senadora por Nevada, ya dijo que ella si nominada, no va a aceptar la vicepresidencia, que ella no tiene interés en la candidatura a la vicepresidencia, lo que convierte de nuevo a la gobernadora de Nuevo México, Luján Grisham, una candidata, a mí me parece, de mucho peso. La pregunta es si ella puede traer grandes donaciones al Partido Demócrata. Pero a mí me parece que por la proyección hacia lo latino, lo que es el voto latino en ganar la elección, en mi opinión, más importante que el voto afroamericano. Yo sé que a ti te gusta mucho Stacey Abrams, y a mí me parece que es una persona genial y todo eso, pero en términos de largo plazo, a mí me parece que, además hay otra cosa que aquí es importante para el Partido Demócrata. Ese es el electorado más joven. Nadie tiene tantos hijos ni crece tan rápido como el electorado latino del Southwest. O sea, y además ya no está en el Southwest nada más. Parte de la importancia de la migración ha sido que se ha hecho visible donde antes no existía. La idea de que poniendo el murito van a mantener los bárbaros fuera de Roma es totalmente equivocada. Ya los bárbaros están en el norte, en el borde con Canadá. Cuando digo los bárbaros, obviamente que no son mis palabras. Es la manera que la idea de que la civilización es los anglos y los sajones y protestantes, sería la civilización norteamericana. Bueno, pues eso ya no se puede. Entonces, una inversión incluso a largo plazo, en mi opinión, sería valorar con más rigor la posibilidad de la gobernadora Luján Grisham. Ya, eso Arturo, es lo que yo creo que podría decir. hay que explicarle a la campaña de Trump que se actualicen un poco como nos actualizamos nosotros cuando hicimos el logo de Nuestra América, de que Nuestra América ya no se acaba en el Río Bravo. Hay una cantidad de latinos en Estados Unidos con los que hay que contar. Entonces, a ver, yo tengo un solo comentario para terminar. Creo que podemos hacer el programa hoy corto. Fíjate, si Florida es un estado que es reñido y que yo creo que va a seguir siendo reñido por muchas razones, y es reñido porque cada vez también los demócratas le hacen más competencia en los últimos años al Partido Republicano en la Florida, también por los cambios demográficos que están teniendo lugar. Yo creo que quizás debimos hablar un poquito más del voto puertorriqueño, que es la comunidad de mayor crecimiento en estos momentos en la Florida. Fíjate, si la Florida es un estado reñido, que la última vez que un demócrata ganó el estado de la Florida con un 60% del voto, ¿tú sabes cuándo fue? Fue con Roosevelt. Wow. Es decir, desde Roosevelt ganó. Pero FDR o Teddy Roosevelt. FDR. FDR, no. Es decir, Roosevelt ganó y recibió todos los votos electorales,
y fue la última vez que un demócrata ganó todos los condados en la Florida. Entonces, es decir, la Florida es un estado bastante conservador. Y eso que el Partido Demócrata de entonces no es el Partido Demócrata que es ahora, es decir, es que todavía no se habían flipeado los partidos. Entonces, ya, yo creo que podemos dejarlo acá. ¿Tienes algo más que agregar, Arturo? No, mira, yo creo que también hasta por conveniencia, los cubanos deberían pensarse más, sobre todo porque hay que enterarse que aunque la ley de ajuste cubano sigue vigente, los privilegios que existieron anteriormente ya empiezan a mermar y que la fuerza, en última instancia, fíjate, si aunque los cubanos sigan creciendo en la Florida al ritmo que están creciendo, dado el decrecimiento de la población cubana en Cuba y también los patrones de fertilidad de la comunidad cubano-americana en el sur de la Florida, el papel de los cubanos en la política norteamericana por número, que ha sido extraordinario, vamos a decirlo con claridad. Si ha habido un grupo hispano que ha estado bien representado políticamente en el sistema norteamericano, han sido los cubanos. En ese sentido hay que decirlo que los que llegaron en la primera oleada y a partir del 80 montaron un trabuco, una maquinaria electoral de primera. Hay que empezar por ahí. Pero como tendencia, el papel de ellos en la política norteamericana, el papel del cubano americano en la política norteamericana, tiende demográficamente, por ley de la demografía, a reducirse. ¿Cómo podría ser mayor en la medida en que se integre, no en la medida en que aparezca del lado de ser el latino preferido del racista blanco, sino en la medida que se integre a la lucha por una igualdad entre toda la población del país? Por razones que te digo, son de fertilidad, el mexicano americano, el puertorriqueño, hay otras comunidades, los bolivianos, por ejemplo, que están aumentando. Hoy no hemos hablado mucho de lo de los puertorriqueños, pero hay un trabajo de Álvaro Fernández en Progreso Semanal que salió hace como un año más o menos sobre los puertorriqueños y las elecciones en la Florida, el papel que jugaron en la elección del 2018, que es importante, les recomiendo, busquen algo así como puertorriqueño, Florida, Álvaro Fernández, Progreso Semanal. Y es un trabajo que te va por ciento por ciento, y que es importantísimo. Yo estaba revisando mis notas, el 31% de los electores inscritos en la Florida, según ese artículo de Álvaro que salió casi un año atrás, o quizás menos, fue antes fue después de que empezó el curso. El 31% de los electores inscritos son puertorriqueños y el 31% de los electores hispanos y el 17% de los electores inscritos. Así que pónganse a pensar, por ejemplo, yo creo que el cubano que vive en el área del corredor Tampa-Orlando, ¿dónde está su futuro? Y en qué medida conviene ser indolente, por ejemplo, ante los dolores que ha vivido la comunidad puertorriqueña con el abandono que ha tenido por parte del presidente Trump, los espectáculos esos lamentables del presidente tirando papel sanitario en Puerto Rico. Son cosas que yo creo que hay que tomarlas muy, muy en cuenta. Sí, Sí,
Sí, quiero recomendarles para terminar una serie de televisión y un libro de Philip Roth que se llama The Plot Against America, porque trata de algo que creo que tiene que ver con lo que estamos hablando, y es el peligro de un autoritarismo avanzado en Estados Unidos. Y trata sobre la posibilidad de que Lindbergh se hubiera presentado a las elecciones en el año 1939 contra FDR, y entonces en esa campaña hubiera ganado, y entonces hubiera habido un Estados Unidos simpatizante de la Alemania de Hitler. Entonces, para los que estamos preocupados por el avance del autoritarismo en Estados Unidos y por el camino que va la administración Trump, creo que es un libro y una serie de televisión que hay que ver. Me despido de la audiencia. Arturo, ¿quieres decir algo más? No, un gusto de estar de nuevo en el programa contigo, Harold, y saludos a los que nos han seguido. Muy buenas preguntas las que han venido. Y bueno, nos vemos el próximo martes. No, nos vemos el próximo martes, esta vez a las 8 de la noche. Chao.